Buenas tardes, una consulta ya se está grabando, ¿alguien lo puede observar, por favor? Sí, Miss. Sí, Licenciada, sí buenas está tardes. grabando. Bueno, muy Buenas amable. tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Un momentito, por favor, voy a terminar de aceptar a sus compañeros. Por favor, mientras estamos esperando a sus compañeros se conecten, ¿cuál? Ah, ya, ahora sí. Ya, ya. No, perdón. Mm, Un momentito, por favor, estoy terminando de aceptar a sus compañeros para empezar la clase. A ver, por favor, dígame si se observa la diapositiva, por favor. ¿Se observa? No se ve. No se ve. A ver, vamos a ver.
sí, yo creo que es. A ver, ahora sí, por favor. Sí, Miss. Ahora sí se observa. Ya, listo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la sesión número 11. La clase del día de hoy es semiología de la cadera. ¿Listo? Vamos a la articulación, vamos a hablar en sí de la articulación de la cadera y algunas pruebas de evaluación que se realizan a este nivel. ¿Listo? Muy bien, en lo que son las estructuras óseas que conforman la cadera tenemos el fémur y la pelvis, ¿verdad? Estos hacen un medio de unión a nivel de el acetábulo y la cabeza del fémur, ¿verdad? Como lo podemos ver en esta imagen. Esta es la unión exacta que forma la articulación de la cadera. Como partes adicionales a lo que es la cadera, podemos ver algunos componentes adicionales, como por ejemplo la fosita de la cabeza humeral, de la cabeza femoral, que es donde va un ligamento de unión. Este ligamento, que es el ligamento redondo, es el más importante porque es el que permite unir el fémur con la pelvis. Eso nunca se olviden, por favor. Este ligamento es sumamente importante. Luego también tenemos lo que es el trocante mayor y el trocante menor, que lo podemos observar también en esta imagen. El trocante mayor a este nivel y el trocante menor a este nivel. Aquí también tenemos lo que es el cuello del fémur, el cuello quirúrgico. También tenemos aquí lo que es a nivel de la pelvis, las estructuras, la sínfisis del pubis, el isquion, ¿verdad? Y el agujero obturador, ¿verdad? Hasta aquí estas estructuras son estructuras anatómicas que se manejan, que ya deben manejar, que ya deben reconocer, ¿verdad? Y aquí están las últimas estructuras que vimos la vez pasada, que fue el sacro con el coxis. ¿Listo? Vamos a seguir viendo otra estructura más. Cuando nosotros hablamos de evaluación o semiología a nivel de la cadera, nosotros tenemos que hablar de la inspección a nivel de esa zona. Entre ellas, ¿cuál es en la inspección, cuál es la actitud típica de la cadera? Si presenta quizás a la evaluación un acortamiento de los miembros, la flexión marcada de una rodilla más que otra, o si presenta en el caminar alguna rotación, ya sea llevando los pies hacia afuera o los pies hacia adentro, que suele observarse mucho. También podemos observar los flexores de la rodilla cuando tienen algún tipo perdón, flexores de cadera, que eso es generalmente cuando el paciente presenta una coxavalga. También podemos observar lo que es aducción y rotación interna, famosas personas que caminan con los pies hacia adentro. Y por último, antalgia a nivel, las consecuencias de alguna patología reumatológica a nivel de la cadera, ¿no? Siempre nosotros cuando realizamos lo que es la inspección, que es la primera base para todo, lo hacemos siempre en las 3 vistas, vista anterior, vista posterior y la vista lateral. Nosotros tenemos que hacer una inspección con respecto a lo anterior, determinando ciertas patologías, ¿verdad? Lo normal es, ustedes saben, el ángulo de inclinación, ¿verdad? En el curso de ayudas biomecánicas, cuando llevaron la cadera, estoy segura que llevaron esto, ¿verdad? El ángulo de inclinación es aquel ángulo que permite medir el ángulo de la cabeza del fémur, ¿no? El ángulo normal y aproximado debe medir aproximadamente 135, digamos, en otros libros dicen 130, ¿no? Son límites, digamos, ¿no? Límites hasta 125, dicen otros libros, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi ángulo, pongámoslo de base 130, mide más de 130 grados? Si mide más de 130 grados, se dice que es una coxavalga. Y si mide menos de 125 grados, se dice que es una coxavara. Son patologías que se observan a nivel de la ubicación de la cabeza del fémur, ¿no? Y que esto genera posiciones en los miembros inferiores, como por ejemplo la flexión marcada de las caderas
la flexión marcada de las rodillas, o la separación de las piernas, o la aducción de las piernas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que se refiere a las angulaciones son la consecuencia de estas patologías, igual que los acortamientos y alteración del patrón de marcha, ¿no? Prácticamente todo viene a nivel de la cadera. Miss, disculpe una pregunta. ¿El Coxa Vara era el de 120? Menos de 125. Ya, ok. Más de 125, 130, como dicen otros libros, se le determina como coxa valga. Muy bien. Otro tipo de inspecciones que hacemos a nivel de las caderas, también vemos lo que son, por ejemplo, la presencia de si hay alguna herida, alguna cicatriz. Esto nos da a entender si nuestro paciente ha sido, por ejemplo, operado a este nivel, sobre todo las famosas prótesis de cadera que suelen darse en algunos casos, ¿no? Nos ayuda también a saber qué cuidados tener con este tipo de pacientes. La zona de la cadera es muy delicada. Para aquel que tiene un paciente con prótesis, sabe muy bien a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque un paciente que de por sí ya tiene una prótesis de cadera, nosotros nos tenemos que limitar en hacer ciertos movimientos. ¿Alguien sabe qué movimientos no se debe hacer con un paciente con prótesis de cadera? ¿Rotación? La rotación interna o externa. Interna. Exacto. El paciente con prótesis no puede hacer rotación interna, porque si hace una rotación interna, él puede luxar la prótesis. Otro movimiento también que no puede hacer este paciente, ¿cuál es? Inclinación. De la cadera. Estamos hablando de la articulación de la cadera. Lo que no puede hacer el paciente es una flexión de cadera mayor a 90 grados. ¿Listo? ¿Y cuál otro movimiento más no puede hacer? Es la aducción de cadera. Estos tres movimientos hacen que la prótesis se luxe. Entonces, si yo voy a hacer, ustedes como bien saben, hemos visto en cada clase, nosotros manipulamos la articulación, ¿verdad? Evaluamos sus rangos articulares, su tono muscular, su fuerza muscular. Si yo de por sí no evalúo primero si tiene una cicatriz o una prótesis y lo empiezo a manipular para probar sus rangos articulares con los movimientos prohibidos anteriormente, vamos a luxar al paciente. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado y siempre es bueno, antes de todo, hacer una pequeña historia clínica mencionando cuáles son las posibles operaciones o intervenciones que ha tenido el paciente para nosotros tener los cuidados respectivos en lo que es la movilización. Listo, esta parte es muy importante. Ya, esta parte hay que tener bastante precaución, sobre todo cuando el paciente de por sí ya tiene una operación en la zona. También tenemos que ver lo que es las tumefacciones, las equimosis, posibles escaras que suelen también producirse a este nivel, los colores rojizos que pueden aparecer en la piel que demuestran también pues consecuencia de alguna caída, golpe o inflamación, ¿no? Son pautas a tener en cuenta. Con lo que refiere a la palpación, nosotros tenemos unos puntos básicos de palpación. Entre ellos, los principales puntos de, digámoslo así, de ubicación para el dolor. Tenemos, por ejemplo, lo que es el trocante mayor, el recorrido del nervio ciático, que es en la parte posterior del glúteo. Tenemos la cresta ilíaca, que es muy palpable en todo su recorrido, sobre todo en las mujeres más flaquitas, es muy más sobresaliente, ¿no? También tenemos en músculos de la cadera y pelvis, también se realiza una palpación, lo que son los rotadores internos, los rotadores externos, flexores, extensores, abductores y aductores. Lo que es el triángulo de Scarpa es la ubicación entre el ligamento inguinal y los aductores. En esa ubicación, en este pequeño triángulo que se forma aquí, no sé si llego a observar, este pequeño triángulo que se forma aquí y se hace una palpación en todo este recorrido de estas estructuras para buscar puntos de dolor. ¿Listo? También hacemos lo que es la palpación de calor. Si la zona tiene elevada temperatura, nos muestra un indicio de inflamación. Entonces, siempre con el dorso de la mano se hace palpación en el recorrido de la cadera.
Estas pautas también se tienen mucho en cuenta. Con respecto a la palpación, nosotros ubicamos en primera instancia, como les mencioné, la cresta ilíaca anterior y superior. La cresta ilíaca anterosuperior es hasta este nivel, no sé si se puede observar aquí. Todo esto es el recorrido de la cresta ilíaca, ¿listo? Todo esto es el recorrido de la cresta ilíaca. En lo que es la espina ilíaca anterosuperior lo vamos a encontrar a este nivel, ¿listo? Hay una memotecnia, hay una forma de ubicación en la cual se coloca el terapista frente al paciente, las manos al lado de la cintura, ¿listo? Con los pulgares sobre la espina ilíaca y los demás dedos en la porción anterior de la cresta ilíaca. Ni bien nosotros ubiquemos estos puntitos que son bien marcados de la cresta, la parte más baja de la cresta, en otras palabras, inmediatamente los 4 dedos se van hasta arriba y ahí vamos a saber que estamos en el borde de la cresta ilíaca. ¿Cómo lo observamos en la imagen? En lo que se refiere a la cresta ilíaca, es una palpación que es muy superficial. Generalmente para lo que es la evaluación de ambas crestas se realizan simultáneamente. Se tiene como punto de apoyo la espina ilíaca anterosuperior, que es la que justo está palpando con los 2 pulgares y los dedos se irradian hacia arriba. En lo que respecta al trocante mayor, que es justo la estructura que ustedes ven aquí, apoyada con la base de las falanges, vamos a ver que partiendo del dedo pulgar de la espina ilíaca anterosuperior, movemos ahora los 4 dedos de la cresta ilíaca hacia la parte lateral, baja, y justo inmediatamente se va a encontrar con la estructura del trocante mayor. Es otra forma también de ubicación, ¿no? Ubicamos las espinas ilíacas anterosuperiores, bajamos los dedos de la mano hasta lateral, dejarlo en posición horizontal y vamos a ubicar a ese nivel el trocante mayor. Otro truco para poder identificar el trocante mayor que sirve muchísimo es que el paciente esté echado y le pida constantemente que lleve el pie hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. En ese juego de la cadera se siente clarito el movimiento de rotación del fémur, de la cabeza del fémur, y es fácil ahí también identificarlo. En lo que es la tuberosidad isquiática, como lo pueden observar aquí, a nivel de los isquion, está localizada en la parte media de la región glútea. Es muy fácil identificarlo si lo colocamos al paciente boca de cúbito lateral o boca abajo. Son las dos posturas que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque están los pliegues glúteos. Esos pliegues que se forman en el borde inferior de cada glúteo, ahí uno se ubica en la parte interna, más interna de la línea glútea, y ahí hace presión y va a encontrar inmediatamente la tuberosidad isquiática. Es otra forma de ubicación de las estructuras. La movilidad. Con respecto a la movilidad, podemos hacer tanto la pasiva como la activa. La pasiva generalmente la utilizamos cuando hay una limitación nerviosa, muscular, articular y tendinosa. Hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos las movilizaciones del paciente que tiene mucho dolor. Si el paciente de por sí me manifiesta que tengo mucho dolor, yo prefiero utilizar las movilizaciones pasivas, que son menos invasivas y causan menos lesión. Con estas movilizaciones, ¿qué podemos detectar? Si hay una limitación, digamos, parcial, una limitación total, si hay una inestabilidad, y también podemos hacer ubicación de estructuras óseas. Estos son los arcos de movilidad a nivel de la cadera. A nivel de la cadera, nosotros tenemos la flexión, la extensión, la aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. En el cuadradito del lado lateral, si pueden apreciar, les estoy dejando los ángulos, los rangos normales que deben presentar cada una de estas estructuras de la cadera. Aquí vamos a ver algunos movimientos, por ejemplo, en lateral, este paciente está haciendo abducción. Lo contrario es la aducción. Rotación externa, los pies se dirigen hacia afuera. Rotación interna, los pies se dirigen hacia adentro. Acá vemos otra forma de flexión de la rodilla,
¿Listo? Y acá vemos lo que es flexión de la rodilla también, pero en decúbito prono. Hay varias formas de poder observar. Vamos a empezar entonces con las pruebas de evaluación. Con respecto a las pruebas de evaluación, perdón. Con respecto a las pruebas de evaluación, vamos a ir viendo unos videitos para que nos podamos guiar un poco mejor. ¿Listo? La primera prueba se le conoce como la prueba de Trendelenburg. Hay muchas formas, y esto para los que les gusta leer bastante, hay muchas formas de realizar las pruebas de Trendelenburg. Hay muchas variantes, algunos sugieren que mejor camine el paciente, otros prefieren evaluarlo en bipedestación, entonces es una variante compleja. Todas las variantes evalúan igual el glúteo medio. El objetivo de esta prueba es valorar uno de los músculos que estabiliza la marcha y estabiliza las caderas. ¿Listo? Este es uno de los músculos más importantes a nivel de la cadera. ¿Por qué? Porque ayuda a controlar la estabilidad de la pelvis. ¿Cómo se realiza? Y si lo pueden observar aquí, se los tienen marcados. Esta es toda la ubicación del glúteo medio, ¿no? Esta prueba es una prueba positiva, es aquella en la que la pelvis cae en el lado contralateral a pedirle que se pare en una sola pierna. Generalmente se le pide como un rango máximo de 30 segundos parado, ¿no? En el lado, tanto en el lado afectado. Esto también se puede identificar durante la marcha. La compensación se produce flexionando el tronco hacia el lado afectado durante la fase de postura de la extremidad afectada. Generalmente es como que si modelara de forma exagerada, llevando las caderas cayendo de un lado al otro. Esa es la característica de un paciente con el signo con la prueba de Trendelenburg. Para poder entenderla un poco mejor, ¿se puede ver lo que les estoy mostrando ahorita? Ay. Sí. ¿Se ve el video? Sí. Ya, quiero que observen aquí. Este video muestra dos cositas. La primera es que, la primera en la que la prueba, dígame. ¿Alguien desea hablar? No. Ok, lo que les mencionaba, el primer test es un test negativo y el segundo test que va a hacer es un test positivo. Este test que está realizando el doctor es un test bipedestación, pero recuerden que un paciente con este test también se le puede evaluar haciendo la caminata. En este caso vamos a ver primero el test negativo, miren aquí. Paciente bipedestación, se le pide que levante una pierna, ¿listo? No hay ninguna reacción, un pequeño reflejo quizás, pero eso es algo que no hay ningún problema, eso es un reflejo normal. Pero ahora, ¿cómo vamos a ver que es positivo? De la siguiente forma. Positivo es cuando tiene la siguiente reacción al pedirle que levante la pierna. Miren acá, levanta y hace una compensación. ¿Vieron? Hacen como una basculación hacia el lado afectado. ¿Listo? Esa es la forma de compensación. ¿Se observó la diferencia? Sí, Miss. Miren aquí. Ay. A ver, una vez más, por favor, para que pueda quedar claro. Acá tengo al paciente. Le voy a pedir realizar la prueba. La primera que va a salir es negativa. Al pedirle que levante la pierna, observen ahí, no pasó nada. Se estabiliza, coordina, equilibra. No hay nada malo ahí. La segunda evaluación sí nos manifiesta un paciente que tiene positivo la debilidad del glúteo medio, ¿no? Le pide la misma orden, le pide que flexione la cadera igual, y miren la respuesta de la cadera. Eso, compensa. Muy bien. Eso es cuando es positivo a una debilidad del glúteo medio. Siguiente prueba de evaluación. En lo que se requiere como pruebas especiales, esta prueba se le conoce como la prueba de la diferencia de longitud de las piernas. Esta es una de las pruebas que más se utiliza para lo que es la medición de estructuras, para saber si tenemos algún tipo de acortamiento.
¿no? ¿Cómo debe estar el paciente para esta evaluación? Debemos tener en primer lugar un centímetro, ¿listo? Porque el centímetro es el que nos va a ayudar a realizar la medición correcta. El paciente, como les dije, en decúbito supino, los miembros inferiores deben estar en total extensión. La medición va desde la cresta ilíaca hasta los malleolos mediales. ¿Listo? Repito, las espinas ilíacas, en forma más específica, en la cresta ilíaca debe estar en la espina ilíaca anterosuperior, que es aquí aproximadamente. Desde aquí, miren aquí si se puede observar. Este puntito, este bordecito final, se le conoce como la espina ilíaca anterosuperior. ¿Listo? ¿Y hasta dónde se tiene que dirigir el centímetro? Se tiene que dirigir hasta aquí, hasta el malleolo medial o tibial, como le quieran decir. Entonces tenemos que hacer ese cruce. Como ven en la imagen de aquí, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo se mide aquí y lo ideal sería que al hacer la otra medición coincidan en la longitud, ¿no? Esta es la forma de cómo hacer la medición. Y aquí pues donde se saca que el paciente tiene quizás 1 centímetro menos o más que la otra pierna, ¿no? Es una prueba de evaluación. Muy buena, por cierto, porque con esto se sale de dudas si tiene algún acortamiento. El test de Over. Este test de Over se aplica para valorar si existe un acortamiento de la banda iliotibial. ¿Listo? O también conocido como la cintilla iliotibial. Importante de aplicar en corredores, por ejemplo, con corredores o aquellos que realicen competencias deportivas que presenten mucho dolor a nivel lateral del muslo y la rodilla. Es muy común en este tipo de atletas. ¿Cómo se realiza la prueba? El paciente debe estar en posición lateral, con la cadera inferior en flexión. La que se encuentra por testear tiene que estar ligeramente flexionada. El terapeuta o evaluador debe estar en la parte posterior del paciente, a sus espaldas, ¿no? Y una mano debe estar estabilizando la pelvis. Realización del test. Se mantiene la pierna con una mano proximal estabilizando la pelvis, esta es una, y con la otra mano caudal se realiza una extensión de rodilla y de cadera. Se levanta obviamente la pierna y se eleva. La pierna superior se deja caer por acción de la gravedad. Llegado a un momento alto, yo suelto la pierna. La pierna debe caer lentamente. Pero si por lo contrario cae abruptamente a la camilla, sin poder resistir, ahí estamos teniendo un problema a nivel de la banda iliotibial. ¿Listo? Vamos a ver la prueba para poder entenderlo un poquito más. Igual, como les dije, hay algunas variantes, sobre todo por esta prueba. El paciente, hasta aquí, hasta donde lo tenemos. Disculpen, ¿se ve la imagen? Sí, profe. Sí. Miss. Ya, muy bien. Tenemos al paciente en decúbito lateral, la pierna de abajo se encuentra flexionada, una mano va a nivel de la cadera y otra mano va a nivel de la rodilla, ¿verdad? ¿Qué hacemos? La elevamos, le hacemos una pequeña extensión, ¿listo? Y luego vamos a soltarla y vamos a pedirle que baje lentamente la pierna a la camilla. Si nosotros vemos que la pierna cae abruptamente o va inclusive por detrás de la camilla colgando, ya sabemos que es una prueba positiva. En este caso no se aprecia el... Ay, Dios, se va a cortar. No, antes que se corte, para terminar con esta prueba, por favor. Como les mencionaba, en este tipo de pruebas, evaluamos lo que es la cintilla iliotibial. Aquí, en el caso del terapeuta, no suelta la pierna, le sigue el movimiento, pero la actividad que está realizando es el paciente. O sea, la actividad de dejar caer la pierna es una acción propia del paciente. O sea, el paciente está controlando el movimiento. Obviamente el terapeuta en este caso se asegura de que la pierna no caiga abruptamente. Si el paciente y el terapeuta siente que no está haciendo ninguna presión en la pierna para bajar, obviamente es negativa. El test de tomas modificado.
Esta prueba, como ustedes observan, el paciente debe estar en decúbito supino al borde de la camilla. ¿Listo? Se debe levantar y flexionar una de las piernas llevándola hasta tocar el abdomen, con el objetivo de eliminar la lordosis lumbar, sujetándola obviamente con las dos manos. La pelvis debe estar en posición neutra y sin inclinación. La otra pierna queda colgando y en función del movimiento que se produzca en ella, con el resultado de la prueba del otro. Miren, aquí les pongo unas imágenes muy interesantes de qué es lo que puede pasar. Miren aquí. ¿Qué nos dice? Primero, el paciente debe estar en decúbito supino, ¿no? Una pierna debe estar por fuera de la camilla. Puede ser de esta forma. En algunos les puse esto porque, por ejemplo, en Europa el test de evaluación es de esta forma y no está el paciente en el borde de la camilla, ¿no? Como ustedes ven, está en toda la camilla completa. O sea, por eso les puse las dos opciones porque cuando ustedes quizás busquen por internet van a encontrar que hay una forma adicional de realizarla. ¿Qué se le pide al paciente? Se le pide que lleve la pierna al abdomen, flexionándola completamente hasta donde pueda. ¿Qué pasa cuando la pierna cuando solamente la pierna se eleva? Esto nos da a entender que tiene la estructura rígida. ¿Y qué pasa cuando la pierna se eleva completamente junto con la acción? Aquí vemos que el psoas ilíaco se ha vuelto rígido y corto. Estas respuestas siempre es bueno tenerla en cuenta. ¿Listo? Cuando uno realiza esta prueba y la pierna solo se levanta un poco, nos manifiesta que tiene una estructura rígida. Si por el contrario levanta ya todo el músculo con la pierna, hablamos de un músculo en específico que es el psoas ilíaco. Hay otras alternativas que encontré que me parecieron muy buenas cuando se realiza este test de Thomas modificado. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos la prueba, el paciente tiene que quedar así, o sea, no tiene que levantar ni la pierna ni el muslo. Si el paciente me queda en esta posición, yo sé que el paciente está normal, no tiene ninguna patología. Si por el contrario, ven aquí en la pregunta B, la pierna se abdució, ¿listo? Hizo la prueba pero se abdució. Acá tenemos que el paciente tiene una abducción de cadera. Por ejemplo, en la C, es una abducción de cadera con el tensor de la fascia rígido. La C, por ejemplo, cuando termina de esta forma, tiene una rotación interna de cadera con un tensor de la fascia ilíaca rígido y corto. La número D, miren acá. Aquí mi paciente solamente mueve el pie hacia afuera, entonces me indica que hay una rotación externa en la cadera, ¿no? Generalmente como consecuencia del tensor de la fascia lata. Y por último, miren aquí, gira el pie y gira toda la pierna. No sé si observan que se está yendo todo para afuera, todito, todito. No es solamente el pie, sino la pierna, el pie y la cadera. En este caso se le da una rotación de cadera combinada con el risorio, ¿no? Que es el que se encarga de mantener la cadera alineada. Estos son algunos posibles resultados de la prueba. Ya son posibles resultados y cada una de estas posiciones indica algo.